Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Quiero agradecerles su comprensión estos 5 minutos mientras todas las personas terminaban de hacer su ingreso a la plataforma. De parte de Olympia e Internet Society, queremos agradecer su participación a este webinar. Esperamos que este tema pues, sea, digamos, un tema de aprendizaje, algo académico para todos nosotros y nos llevemos, obviamente, nuevamente nuevos conocimientos y conceptos en todo este mundo que tenemos hoy en día y específicamente hoy el tema de Smart Cities. Para esta presentación, digamos que tenemos una invitada muy especial. Se trata de Marta Liliana Sánchez. Marta Liliana Sánchez es miembro del comité directivo de Sociality Colombia Chapter, ingeniera de sistemas, MBA de la Universidad de los Andes, máster en ciberdefensa de la Universidad de Alcalá de España, egresada del programa de ciberpolicía. Y obviamente, si miramos su currículum, tiene muchos otros temas muy importantes, muy relevantes. Entonces, quiero darle la bienvenida a Marta, decirle que estamos muy agradecidos que esté con nosotros y que nos vaya a compartir su gran conocimiento que tiene en todo este tema. Lo que vamos a ver hoy, pues básicamente está enfocado a Smart Cities y lo que esperamos es que esto finalmente nos ayude, ya que hoy en día tenemos muchos retos y desafíos en ciberseguridad. Entonces, si quieres, me permites un momentico y miramos la agenda, Laura, por favor. Entonces, en la agenda que tenemos, bueno, y también va a estar con nosotros Edna Liliana Castillo, que es una directora de desarrollo de producto de Olimpia, quien nos va a acompañar al final de la charla con Marta para que interactuemos un par de minutos. Ahora sí, miremos la agenda del día de hoy. El primer tema que vamos a ver es componentes de una ciudad inteligente. El segundo va a ser iniciativas de ciudades inteligentes. El tercero es el Internet de las cosas, digamos, un tema muy escuchado hoy en día, pero pues aquí vamos a tener algo de profundidad. Y casos de éxitos de ciudades inteligentes. El quinto punto que vamos a ver va a ser ciberseguridad en las Smart Cities. El sexto punto, vamos a hablar algo de Smart City de manera general. Y por último, quiero pedirles que por favor se esperen hasta el final, porque vamos a tener una sorpresa para ustedes. Vamos a hacer unas preguntas y vamos a hacer un pequeño concurso. Entonces, por favor, no olviden, acompáñenos hasta el final y van a llevarse unas gratas sorpresas. Entonces, ya le doy la palabra a Marta. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bienvenida. Muchas gracias, Henry. Gracias a ustedes por haberme invitado a este evento, a este espacio académico. Como lo has dicho tú, nosotros desde Internet Society siempre estamos también promoviendo temas de seguridad y confianza digital, y qué más que este tema tan de avanzada que son las Smart Cities, ¿no? Y pues vamos a ver, como tú lo explicaste en la agenda, pues unos aspectos muy básicos para que pues todos nos quede un poco más claro de qué estamos hablando cuando estamos hablando de Smart Cities y ciberseguridad. Gracias a Olimpia, que también pues interesado en estos temas de ciberseguridad, están muy a la vanguardia para ofrecer servicios y bueno, creo que esta alianza entre Olimpia e Internet Society y Capítulo Colombia pues va a ser muy productiva, sobre todo para las personas que nos están oyendo, ¿no? Bueno, inicialmente sabemos que pues el público no es técnico, ¿no? Esto es algo general para todos y no vamos a hablar de cosas muy técnicas, sino más bien estratégicas. Y antes de empezar a hablar de qué es una Smart City, pues qué es una ciudad. Y una ciudad pues se puede configurar de diferentes definiciones, diferentes formas. En este último estudio de la OECD vemos que hay diferentes tipos de ciudades y todo esto dependiendo, o de espacios para vivir, y todo esto dependiendo del grado de urbanización, ¿no?
Entonces podemos encontrar ciudades y áreas metropolitanas, digamos, tipo Bogotá con su área metropolitana, donde tiene otras zonas de influencia. Una segunda clasificación son los pueblos y áreas de densidad intermedia, que, digamos, hay un menor grado de personas que viven allí y áreas rurales. Si yo, si yo puedo ver esto por grado de urbanización, obviamente en las ciudades hay más grado de urbanización, ¿no? El 48% del mundo está urbanizado, tienen más ciudades, cada día hay menos gente en las áreas rurales, los pueblos pues siguen estando, no crecen, pero pues tienen una densidad intermedia. Vemos que ya las ciudades están sobrepasando, ¿no? Sobrepasando su capacidad y sobre todo este grado de urbanización se da en los países más desarrollados. Y esto a la final, pues se da de esta tendencia que siempre la gente pues se quiere mover del área rural, desafortunadamente, para vivir en ciudades. Y las ciudades cada día se ven más pobladas, se ven con más problemas. Esto es importante y esto genera diferentes desafíos y oportunidades, ¿no? Esto que se llama, pues, el grado de urbanización en estas ciudades, toda esta gente reunida en un solo lado, pues, qué retos y qué oportunidades nos puede ofrecer? Desafíos, si yo veo toda esta gente en un solo lado, pues imagínate el problema para yo o el desafío que es manejar todos los recursos para esta población, ¿no? Que por lo general los recursos son escasos, recursos como el agua, la luz, las zonas públicas, la seguridad, yo cómo administro la seguridad para esta gente, cómo manejo toda la inseguridad también que se presenta, las emergencias médicas, el ambiente, la polución que toda esta gente presenta en un solo conglomerado. Pero esto mismo a la vez, pues nos presenta oportunidades, sobre todo oportunidades de innovación y negocio si yo quiero llegar y administrar todos estos recursos, ¿no? La innovación, me salen oportunidades de negocio nuevos, puedo reducir costos, porque como todos están en un solo lado, en una sola ubicación, pues esto nos genera también una reducción de costos, no tengo que estar capturando gente porque la tengo ahí mismo en este sector. Entonces, digamos que hay oportunidades para mejorarle esa calidad de vida a la gente. Y cuando todos estamos viviendo en un solo lado, muy juntos, pues en realidad lo que queremos es que, y los gobiernos lo que deben propender es para que haya una calidad de vida. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que todo funcione en una ciudad en una forma eficiente y sostenible, ¿no? Con inclusión y con equidad, preferiblemente. Eh, Esto digamos que pues son los retos que nos proporciona ya el grado de urbanización y el grado de movilidad que hay en las ciudades hoy en día. Por otro lado, pues vemos también cómo el Internet ha venido creciendo y sobre todo en estas áreas urbanizadas, ¿no? El Internet dice que la población mundial estamos llegando casi a un 60% de conectividad a Internet, pero obviamente esto se da en países desarrollados. Si yo miro Colombia, pues estamos hasta ahora llegando al 50%. Países europeos y países norteamericanos, pues están en el 96, 90%. Esto es otro reto que también nos generan las ciudades, porque en las ciudades, aunque las conexiones, la conectividad a Internet es mejor, hay de pronto más cobertura, pero la calidad del Internet no es buena. Solo en países muy desarrollados, ¿sí? Donde ya hay 5G, donde tenemos conectividad de fibra óptica, de alta velocidad, y donde casi todas las personas pueden acceder a ese tipo de tecnologías. Desafortunadamente, yo puedo decir que estamos con alta conexión a Internet, pero solo un grupo pequeño en las ciudades tienen buena calidad de Internet, ¿no? Los que pueden pagar estratos 4, 5, 6 pueden acceder a buenas conexiones, a una buena velocidad. Entonces, el costo de la conexión a Internet también es un reto ahorita, ¿no? Porque pues la idea es que todos puedan acceder con base en una economía.
pero pues realmente ese es otro tema que podemos ver en, en este tema de ciudades inteligentes. Entonces ya vimos que es una ciudad y que es inteligente. Inteligente, cuando yo hablo de algo inteligente, es que en verdad pues sea eficiente, ¿no? Y que se pueda tomar, que tome decisiones basado en un conocimiento. Entonces, si yo veo que es una ciudad inteligente, pues será lo mismo, ¿no? Es esas iniciativas, cuando yo hablo de ciudades inteligentes para el tema de tecnología, son iniciativas que yo desarrollo en estas ciudades que vemos pobladas y urbanizadas, pero que utilizan la innovación digital, que utilizan las tecnologías para mejorar la eficiencia de la prestación de esos servicios urbanos, como es el agua, la luz, el sistema de basuras, de recolección, de transporte, y genera nuevas oportunidades para las personas mejorándole la calidad de vida, ¿no? Entonces, una ciudad inteligente sería, en su forma más general, es esa ciudad que gestiona todos los recursos de una manera eficiente, sostenible, ¿no? Y donde todos pueden participar de ahí, de esos servicios que ofrece, en este caso, el gobierno o la comunidad local. Entonces, ese es uno de los aspectos más importantes porque los servicios que genera una ciudad inteligente, pues, ¿para quién son? Para los ciudadanos, ¿no? Y esto debe ser sostenible, obviamente, para que la parte ambiental y la parte social, pues, sea muy sostenible en el tiempo. Eso es lo que más está preocupando para la gente que desarrolla iniciativas de Smart Cities. Entonces, si yo tengo una ciudad inteligente, eh, pues se va a mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí les voy a mostrar unas iniciativas que han venido. No crean que este término, aunque ya lleva tiempo, el tiempo de Smart Cities o de ciudades inteligentes, no son muchos los países que han venido desarrollando estas iniciativas. Casos como el de Francia, que han llevado a definir y a implementar todo un sistema principalmente de tráfico inteligente, de alumbrado público inteligente, de seguridad, de geolocalización de vehículos y de vigilancia. Entonces, todo esto es un sistema, es una parte de la ciudad que se controla, que se sistematiza, que presta unos servicios y que están integrados. Entonces, la policía, en caso tal de que tenga que perseguir a alguien porque cometió un delito, tienen todo el control, digamos, tanto del alumbrado público, entonces pueden apagar unos semáforos, pueden hacer vigilancia y manejar las cámaras en todo en tiempo real, como a veces lo vemos en las películas, pero en realidad ellos lo tienen ya implementado, ¿no? Obviamente tienen unos sistemas, como les decía, de tecnología pues avanzada, un internet, temas de equidad e inclusión de la gente, y se dieron cuenta que al implementar estos servicios, no simplemente era implementar lo que ya estaba, los servicios habían que primero definir los procedimientos, mejorar los servicios antes de llevarlos a implementarlos en la tecnología. Entonces tenían que rediseñar cómo lo prestan para después implementar algo inteligente. No es simplemente lo que tenemos, ponerle tecnología y ya funciona, no. Hay que optimizar los servicios, cómo los prestamos, cómo están, y luego sí sistematizarlos. De ahí se ve una frase que dice, las ciudades inteligentes necesitan gobernanza inteligente. Gobernanza es que se administren de una forma inteligente. ¿Sí? Que se controle de una manera inteligente y sobre todo casi que centralizada. Vamos a seguir viendo algunos otros ejemplos porque no tenemos mucho tiempo. Corea. Corea obviamente es un país que está muy avanzado y ya llevar unas iniciativas inteligentes en Corea es complicado, pero cada día ellos tratan de innovar. En este caso de Sondo, que es una ciudad que ellos tienen cerca a Seúl, es una ciudad que ellos mismos crearon de cero para que naciera totalmente digitalizada e inteligente. Entonces, tienen todo de una forma integrada, tanto los servicios públicos como privados,
en el cual se puede controlar todo. La gente sabe a qué horas va a llegar el bus, le avisan cuando está llegando, si ve que no necesita luz donde está pasando, se bajan las luces, se recolecta la basura de forma automatizada. Bueno, todo esto funciona tan bien que pues el único reto que hay en este tipo de iniciativas y otras que están pasando en los Emiratos Árabes, en otra ciudad que también que crearon de cero, es que la gente viva allá. Cuando todo es tan ordenado y todo es tan digitalizado y tan regulado, el problema ha sido que primero, pues vivir ahí es costoso y segundo, pues a la gente no le gusta vivir ahí, porque todo está ya tan regulado que pues hay mucha gente que no le interesa vivir ahí, ¿no? Hay ciertas franjas de edades de las personas que de pronto viven ahí, o gentes que van a hacer negocios, pero pues tipos de familias ya con niños y eso, pues se rehúsan a veces a vivir en este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, estos son temas que ya existen, donde vemos aquí cómo se controla todo. Todo queda controlado digitalmente, cámaras de vigilancia, obviamente casi que la inseguridad es cero, todo se ve muy avanzado. Y no solo pasa en Europa o en Corea, también vemos casos en Brasil, y son temas que vienen casi desde los 80, donde ellos ya empezaban a sistematizar y a digitalizar y a colocar en plataformas inteligentes uno de los servicios que más usa las Smart Cities y es el control del tráfico y del servicio público, ¿no? Del que se ofrece a los usuarios. Entonces, se interconecta este tipo de servicios que son muy conocidos aquí también en Bogotá, con el transporte, con el metro, y todos actúan de una manera integrada, con una sola tarjeta inteligente, que todo lo maneja y que el ciudadano en verdad piensa que el sistema es solo uno, ¿sí? Y es óptimo, reduce costos, reduce emisiones de carbono. Entonces, eso también pasa aquí en Sudamérica. Desafortunadamente, en Colombia y en estos otros países no son muchos los casos de éxito que se presentan. En este documento de la OECD se muestra el caso del Metrocable en Medellín, un poco empiezan a hablar cómo Colombia está incursionando en este tipo de- de tráfico inteligente, de servicio de movilidad inteligente. Sin embargo, pues eso todavía está en progreso, ¿no? En desarrollo. Entonces, ¿de qué componentes hablo yo cuando estoy haciendo una iniciativa de ciudades inteligentes? ¿O en qué temas yo puedo incursionar si decido hacer una ciudad inteligente? Entonces, yo puedo hablar de que haya infraestructura inteligente, como la prestación de los servicios públicos, el control del ambiente, digámoslo, si se controla todas las emisiones de carbono, que estamos sabiendo cada cuánto hay polución, los grados de polución, y de una vez se activan ciertas alertas y ciertos sistemas para reaccionar ante grados de polución y de problemas ambientales. Los servicios que se prestan al ciudadano pues son inteligentes, o sea, son eficientes y ya tienen la información del ciudadano y están todos relacionados. La gobernanza, que eso es una de las cosas más importantes, y es que hay un sistema y una organización de control que vigila esto. Esto no puede ser algo por allá independiente o aleatorio, no, debe ser algo que esté controlado eficientemente, con procedimientos, con roles y responsabilidades, ¿no? Iniciativas de Smart People o de gente inteligente son iniciativas que promueven la creatividad de la gente para que ellos interactúen en todos estos ecosistemas, ¿no? Smart Living, aquí hablamos digamos, ya donde vive la gente, casas inteligentes, sistemas de, digamos, de monitoreo en sus casas, donde todo se prende en ciertos momentos, donde se ahorra agua, donde se ahorran recursos, el transporte inteligente, obviamente, que es todos estos sistemas de transporte y sistemas de movilidad que están unidos y que están controlados centralmente, y todo el tema de economía inteligente, pues obviamente que se dispara el tema de la tecnología y la innovación. Entonces surgen nuevos negocios
para este tema de ciudades inteligentes. Por otro lado, ¿cómo sería este modelo conceptual de una ciudad inteligente? Entonces, finalmente, una ciudad inteligente que tiene datos o información e infraestructura de tecnologías, ¿sí? Y estas dos cosas, cuando empiezo a hablar de ciberseguridad, pues son el punto débil. Los datos de las personas, de los servicios, los datos, la información de todo lo que se está relacionando y pues toda la infraestructura que puede ser todas las redes de datos, los computadores, las cámaras y todo esto se une a los servicios que se van a controlar o los servicios que se van a ofrecer en forma inteligente mediante un sistema de planeación y gobernanza central bajo cada una de las áreas que se quiera trabajar. Recordemos que para hacer una ciudad inteligente no es que todo debe estar de una vez ya inteligente, ¿no? Cada área. Se pueden hacer iniciativas en ciertas cosas y se puede decir que ya hay una iniciativa de Smart City en alguna ciudad real. Entonces, esto es principalmente lo que hace y en qué consiste técnicamente, pero lo voy a decir muy rápido, tiene 4 capas cuando se implementa esta tecnología y la capa más importante o de la que se nutre esto es la capa de sensores, ¿sí? Porque pues realmente ellos, todo un sistema de ciudad inteligente se basa de temas de vigilancia, ¿no? De sensores, de actuadores, de cámaras, todo lo que pueda dar información del ambiente que llega a un sistema y se controla y se pueden tomar decisiones. Después de que tengo todos estos sensores, digamos, de si también otro sensor puede ser el que mire la velocidad del tráfico, todo esto, lo que pasa es que se integra en una sola solución. Hay una capa de red que finalmente es la que transmite la información, que puede ser conexiones de fibra óptica, los proveedores de internet, ya los tipos de redes que son 3G, 4G y 5G. Obviamente para este caso, para que esto funcione ya deben haber redes de alta velocidad y ojalá con tecnología 5G. Vamos a encontrar otra capa donde van a estar almacenados todos los datos y finalmente una capa de aplicación que es finalmente donde el usuario se conecta para acceder a los servicios. Una app puede ser una aplicación en mi celular, digamos, todo este sistema donde finalmente es donde pasa la interacción entre el ciudadano y los servicios inteligentes que se ofrecen. Eso finalmente es lo que compone una ciudad inteligente. Y el componente más importante de esto, como veíamos todos estos actuadores, sensores, son estos dispositivos que se llaman el Internet de las Cosas. Y el Internet de las Cosas se refiere a que ahora todos los dispositivos o la mayoría de los dispositivos tienen conectores que hacen esa integración a las líneas de Internet y finalmente pues todo todo tiene información, ¿no? Todo tiene información. Ahora las neveras tienen internet, el televisor, el Smart TV, el celular es un dispositivo que tiene una conexión a internet. Entonces, toda esta red de dispositivos entre sí, pues finalmente son los que nos permiten tener una red de IoT y este es como la base de una ciudad inteligente. Por eso se habla tanto actualmente de la Internet de las cosas, ¿no? Y ¿qué nos genera esto? Una hiperconectividad. Ahora estamos conectados en todo lado. Tenemos conectividad para la salud, como vamos a ver aquí, en todas las áreas hay dispositivos de IoT. Entonces tenemos carros con dispositivos IoT que los vuelve smart cars, que son autónomos. El sistema ya de banco, digamos, tenemos también ya tarjetas inteligentes, toda la banca virtual, toda la parte también marítima, las propiedades, la parte aeroespacial, ya contamos con drones, ¿sí? Que con estas conectividades y estas señales pues ya se manejan en forma autónoma, la salud, dispositivos que nos colocan para controlar, digamos, sobre todo esta gente que tiene problemas de corazón, entonces les ponen para controlar que puede ser la presión, el azúcar, y esto finalmente lleva una señal a un sistema y por lo general después consultamos en el celular
¿no? ¿Qué ha pasado con todas estas pulsaciones y con todo lo que pasa en el sistema humano? Y en todo lado vamos a encontrar que hay Internet de las cosas. Y esto ha crecido tanto que ya hablamos de que van a haber más de 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet, televisores, computadores, iPad, bueno, todo esto. Y esto genera una nueva economía. Por esto ha sido que esto ha venido jalando las iniciativas de ciudades inteligentes. Y se habla que genera solamente en Europa 14.4 trillones, todo este desarrollo del Internet de las cosas. Y obviamente genera muchos retos, ¿no? Retos de seguridad, de toma de decisiones, de eficiencia y de infraestructura. Y tantos son esos riesgos que hay aplicativos que son como el Google, el Google que consultamos. Hay dispositivos como páginas web y browser como Shodan, en el cual yo puedo revisar cuáles de estos dispositivos, cuántos dispositivos con Internet de las cosas hay y cuáles puedo yo acceder. Entonces, aquí hablamos de que si yo tengo una cámara en mi casa, puedo desde ahí entrar y mirar qué está haciendo otra persona, que si yo estoy desde aquí, alguien que esté, como digamos ahorita en Corea, y mirar qué está haciendo, porque desafortunadamente los riesgos de estos dispositivos son muy altos, porque los vemos como tan fáciles de usar y realmente pues nunca le implementamos medidas de seguridad, ¿no? Ya vamos a ver un poco más adelante cuáles retos tenemos ahí. Y de todo esto que hemos hablado, pues se ha hecho un análisis de cuáles son los riesgos que tienen las ciudades inteligentes y, y las amenazas. Y dentro de las amenazas hay una que es muy importante y obviamente al ser algo novedoso, pues que no hay unos marcos regulatorios actualizados que en verdad vean cómo debe funcionar y cómo se puede asegurar temas de iniciativas de ciudades inteligentes. Y otra amenaza que ellos definen aquí es el abuso de la privacidad y la seguridad, sobre todo de la información. Vimos que habían datos, que aquí lo que más se mueve son datos. Entonces, si ahí están los datos de dónde yo estoy, a dónde he ido, con quién me he visto, qué carros he cogido, qué rutas he tomado, pues si alguien accede a eso, pues sabe desafortunadamente puede crear una rutina y puede eso incitar a los criminales a tomar acciones en contra de alguien, ¿no? Puede ayudar a facilitar acciones criminales físicas y cibernéticas, o sea, no solamente cibernéticas. Entonces, esa es una amenaza que se ve ahorita actualmente que está vigente. Y obviamente la ciberseguridad, cuando yo hablo de amenazas de privacidad y de seguridad, pues son todos los reportes de ciberseguridad y problemas que tienen estas tecnologías como IoT y las ciudades inteligentes. Y está en el último reporte del Foro Económico Mundial como uno de los principales riesgos que pueden ocurrir y que ocurren entre los 10 principales riesgos, tanto por probabilidad como por impacto. Entonces, si hablo de Smart Cities y de IoT y en general de cualquier tema ya ahora de la vida, la ciberseguridad de cualquier iniciativa que yo implemente es una de las cosas que yo debo controlar, analizar y no implemento algo y después reviso qué tipo de seguridad le voy a colocar, como pues desafortunadamente pasa ahora, ¿no? Ataques que han pasado usando el Internet de las cosas, que pues eso ya se ha revisado en diferentes escenarios, y fue el ataque que se llama Mirai, que finalmente usando cámaras de los hogares, grabadores de video y dispositivos pequeños de IoT, se logró hacer un ataque mundial, ¿no? A ciertas páginas importantes en el mundo y pues obviamente en ese momento que se hizo esos ataques cibernéticos, nadie sabía qué estaba pasando y no sabían que estos dispositivos podían ser usados para, para generar problemas. Entonces esto es un ataque que ya pasaba. Pero a pesar de todo,
y se han hecho muchas encuestas tanto desde Internet Society como ciudades de consumidores. Eh, Sabemos que los dispositivos de Internet de las cosas, como también estos relojes que tenemos ahora que nos dan cuántos pasos llevamos, bueno, todo esto, son inseguros. Entonces, en las encuestas dice, la gente refleja y dice, sí, eso es inseguro, pero les preguntan, ¿ustedes dejarían de usar esos dispositivos? Dicen, no, pues realmente no. Entonces, ya viene como esa parte de la sensibilización de las personas, de la concientización, de saber que aunque estás preocupado, sigues usando estos dispositivos que son inseguros. ¿Por qué? Porque están de moda, porque esto me da de pronto un goodwill, pero entonces en realidad pues no estamos pendientes de la seguridad. Y eso es lo que se está aprovechando ahora por los ciberdelincuentes, ¿no? Que en realidad saben que la gente no le está poniendo atención a la seguridad de los dispositivos IoT. Por eso los retos de ciberseguridad que es desarrollar iniciativas de Smart City, ¿no? Y realmente, o finalmente la confianza de la gente pues va a ir disminuyendo y en algún momento, como pasa con las transacciones financieras, que cuando lo roban a uno por internet, pues la gente empieza a disminuir de pronto el uso de estos canales virtuales, también empieza a disminuir el uso de servicios por Internet para otro tipo de actividades, como puede ser el tipo de estas iniciativas de Smart City. Entonces, es importante que se trabaje en temas de confianza, ¿no? Y obviamente, como les decía, pues las tecnologías IoT pues nos generan diferentes retos, ¿no? Y un reto pues es que casi que todos son económicos, ¿no? Estos dispositivos se consiguen por $2 eh, y obviamente pues algo que valga $1, $10, pues no le podemos exigir que tenga una seguridad implementada y completa, ¿no? También que cuando se piensa en seguridad, pues no se incluye a todas las partes que deben estar relacionadas, a los distribuidores, a los compradores y al usuario. Y esto lo vemos como tan complejo que finalmente, pues de todas las partes o la cadena de valor, pues finalmente no se implementa seguridad ninguna. Entonces debe haber siempre esa concientización en todas las partes de la distribución y de la producción para que los usuarios así se puedan empezar a concientizar y sea fácil para ellos detectar si hay un incidente de ciberseguridad. Si yo tengo un reloj de estos que mostraba anteriormente, estos watch inteligentes, realmente yo no sé si por ahí me están atacando, si están usando este teléfono para hacer otro ataque a un banco y finalmente tampoco hay una regulación que si eso llega a pasar, pues finalmente no hay una regulación que vaya detrás de los criminales o detrás de los usuarios que compraron estas tecnologías que no eran seguras. Entonces no hay una responsabilidad tampoco legal, ni jurídica, ni comercial clara. Eh, También, obviamente, el tema de privacidad pues se da, como les explicaba, en cada una de estas áreas de las ciudades inteligentes y veíamos casos, digamos, como les explicaba en el tema de transportes, que hace que también las iniciativas no surjan para que sean, digamos, si hay un ejemplo, si todos los días hay un peaje aquí saliendo de Bogotá y pues todos tenemos que ir a pagar las filas y todo eso, pero si se hace un sistema centralizado, donde yo paso y se registra mi placa y la hora que pasé y se paga o se debita automáticamente de la cuenta como pasa en la mayoría de ciudades europeas, pues eso sería eficiente, ¿no es cierto? Pero si alguien quisiera ir a mirar yo qué hago a esa hora y por qué pasé por ahí en ese peaje, ahí van a tener en cuenta toda mi información y si yo fui a ver a alguien que de pronto pues no era la persona que yo tenía que ver, me pueden investigar y pueden llegar a ver dónde yo he ido. Entonces, también esto puede ser muy efectivo y eficiente, pero genera todos estos riesgos de privacidad y en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas, los datos finalmente se pueden filtrar si no hay una arquitectura de seguridad y puede causar más daño que beneficio. Entonces,
esta posibilidad de pérdida de datos es lo que también hace que no progresen tanto estas iniciativas, sobre todo en países débiles de legislaciones como puede ser en Latinoamérica, ¿no? Y pues ya finalmente pues generan todos estos riesgos, ¿no? Riesgos que cibernéticos, donde yo puedo ver que si nosotros no tenemos estrategias o políticas fuertes de ciberseguridad ya en las cosas normales, como son los computadores, que ya llevan años, ahora sí es más difícil que haya ciberseguridad para estos dispositivos IoT. No es igual hablar del uno y del otro, entonces hay que pensar específicamente para ellos. Hay muchos proveedores de estas tecnologías en China, en todo lado, cada uno está desarrollando un dispositivo, entonces es difícil que se comuniquen o que se integren o que se hagan arquitecturas de ciberseguridad para todos. Esto es muy complejo, ¿no? Y es difícil localizar la debilidad donde se haga el ataque y frenarla, porque son diferentes, diferentes proveedores, diferentes componentes, y lo peor es que cada día se va haciendo, van generando nuevas ideas de dispositivos IoT. Además, estos dispositivos se unen a sistemas antiguos. Entonces, si yo ya tengo un sistema en un banco que pues yo no puedo llegar a modernizarlo, empiezo a hacer como esos parches para unirlo ahora a los dispositivos IoT. Y si yo no hago esto bien, pues quedas como pegado ahí como con una cinta y finalmente pues esto genera riesgos, ¿no? O hardware que también ya es antiguo, que finalmente pues puedo llegar a sufrir ataques de denegación de servicio, ¿no? Donde realmente en algún momento me quedo sin prestar el servicio en el banco o en el gobierno y se generan muchos riesgos porque finalmente pues tampoco hay planes de emergencia y no hay muchos equipos de respuesta a incidentes preparados para ataques de Internet, de dispositivos de Internet de las cosas y mucho menos ante iniciativas de ciudades inteligentes. Entonces, estos riesgos en las ciudades inteligentes, pues principalmente eh, pasan en tres partes. Uno, en los datos, ¿no? Entonces tengo riesgos con los datos, todo lo que puede pasar con la privacidad de los datos, actividades maliciosas y ataques de DOS ya en los dispositivos, en la infraestructura tecnológica. Y otra cosa que puede pasar, si yo tengo montada una ciudad inteligente, pues un desastre natural. Si llega y pasa algo y se llevó todas las cámaras, una inundación, pues también me quedé sin esos sensores y esa información, ¿no? Entonces, para superar esto, todos estos riesgos en estas tres áreas, pues necesitamos desarrollar una estructura clara para la evaluación y gestión de riesgos. Finalmente, aquí la solución es gestionar riesgos, como hacemos en la ciberseguridad, pero enfocado a este nuevo tipo de dispositivos, modelando amenazas, haciendo procesos de resiliencia, aprovechando cuando yo hago una compra en mis especificaciones, si voy a hacer algo para el gobierno o para una ciudad, pues hacer unas explicaciones claras de qué es lo que yo quiero, establecer sistemas de monitoreo y hacer simulacros de qué pasa si llega a haber un ataque, bueno, y realmente enfatizar a los ciudadanos en que ellos deben proteger su información, la privacidad, la libertad y todo este tema de la libertad y los derechos civiles, pues que deben primar sobre, digamos, ya aspectos de seguridad. Entonces, estos riesgos pues se están generando, ¿no? Y están pasando en estas iniciativas que también les he contado. ¿Qué otras recomendaciones ya se pueden hacer a nivel de política? Pues algo que siempre pasa y que queda como uno de los principales puntos cuando yo voy a implementar un cambio, y es educar a los líderes de las ciudades. Si yo voy a implementar el cambio en una entidad, ¿a quiénes son los que primero debe yo concientizar? Al gerente y a los altos directivos de esa entidad, ¿no? Pero a veces yo empiezo implementando cosas de abajo para arriba y finalmente los directivos no están sensibilizados ni entienden qué está pasando y finalmente esas iniciativas lo que generan es caos, ¿no? Entonces ellos deben saber y comprender y gestionar todas las prioridades.
Debe haber la responsabilidad, debe estar bien fortalecida para que se sepa quién es el encargado, haya una matriz de RACI, de roles y responsabilidades. Se deben aumentar los incentivos para invertir en seguridad en el mercado, o sea, a los productores, a los que hacen esto, para que haya en realidad equipos, dispositivos que sean seguros, ¿no? Y ojalá haya un ente certificador externo que pueda venir a evaluar si un equipo u otro equipo es realmente apto, es seguro y no nos va a causar algún riesgo dentro de una plataforma que yo implemente. Otro tema que se puede proponer es que la seguridad y la privacidad se haga desde el diseño. Yo pienso en seguridad y cómo voy a proteger la privacidad de los datos desde que estoy diseñando la solución y no cuando la termino y empiezo a mirar ahora cómo implemento la seguridad. Se deben adoptar mejores prácticas. Ya hay algunas prácticas que están desarrollando porque pues esto ya está pasando, los dispositivos IoT ya existen. Entonces, se están generando marcos técnicos y regulatorios para que, pues, en fin, pues esto pueda seguir fluyendo y puedan usarse estos dispositivos para que salgan iniciativas, pues, en verdad eficientes para los usuarios. Y otra es que esto tiene que partir de una plataforma de múltiples partes interesadas. Esto no es que solo el gobierno se siente a pensar, o los proveedores, o los clientes, o sea, hay ciertas partes que se deben sentar en la mesa para hacer regulaciones, leyes y todo el tema de responsabilidad social y cultural que debe haber cuando yo implemento una solución de Smart City. Como les decía, ya hay marcos como la NIS, que ya ha hecho consideraciones para manejar la ciberseguridad y los riesgos de privacidad. Aquí estamos hablando del Internet de las cosas, marcos de confianza y confidencialidad también por parte de Internet Society. Ya los gobiernos están hablando de cómo vamos a implementar modelos de ciudades inteligentes en el plan de desarrollo, digamos, en Colombia. Vemos que dentro del plan de desarrollo dijeron que iban a adoptar el modelo de territorios y ciudades inteligentes, aprovechando estas tecnologías emergentes, dígase aquí en este caso el Internet de las Cosas, y obviamente fortaleciendo la confianza y la seguridad digital. O sea, aquí ya los gobiernos locales y nacionales están hablando, están incluyendo dentro de sus políticas digitales eh, el tema de territorios inteligentes, ciudades inteligentes, estamos en gobierno digital y esto llega, como les dije, a que debe haber una transformación, ¿no? Tenemos tantas políticas que finalmente vamos a tener que pensar en una política más que de gobierno digital, un gobierno inteligente. Y esto, pues, es como el próximo paso en el cual se debe escribir, ¿no? Aquí está, digamos, esta política actual donde tiene el propósito de empezar a impulsar el tema de ciudades inteligentes en Colombia. Eh, y finalmente, pues en el 2020 ahorita, pues para esto el gobierno nacional y el Departamento Nacional de Planeación hizo un documento de recomendaciones para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes. No creó una política ni una estrategia, simplemente un documento donde dice hay unos elementos claves para yo implementar territorios y ciudades inteligentes y es la ciberseguridad. La ciberseguridad y la privacidad de la información como elemento transversal en todo este tema de desarrollo de territorios inteligentes y obviamente la confianza digital que les hablaba, porque si no hay confianza digital, pues las personas finalmente no van a suministrar la información, no van a querer vivir en esas iniciativas como los casos de Corea, que la gente finalmente, si no confía en el gobierno, yo prefiero no darle mi información y vivo en otro lado. Y va a ser difícil convencer a la gente que interactúe en estos sistemas y en estas nuevas iniciativas de ciudades inteligentes. Eh, y todo este tema también de ciberseguridad, pues hace que los gobiernos implementen políticas de ciberseguridad. En Colombia hay, digamos, políticas establecidas que ya la última política que salió en el 2020, pues finalmente habla también del Internet de las Cosas, de ciudades inteligentes, y se ve que el gobierno pues se quiere enfocar en algún momento a ver todas estas tecnologías emergentes y adoptar, que es lo más importante, modelos y estándares para trabajar en estas nuevas tecnologías. Entonces, digamos que Colombia está empezando también a dar sus primeros pasitos para
para crear como estos marcos y estas normatividades, pero pues realmente ahorita no tenemos pues nada concreto. Esto sería, Henry, pues la presentación, eh, finalizando con esta frase que dice que las ciudades inteligentes necesitan gobernanza inteligente. Eso creo que es lo más importante. Si no hay un gobierno inteligente, no podemos empezar a hacer iniciativas de ciudades inteligentes que en verdad prosperen y ayuden a la comunidad y no sea un problema para la comunidad. Perfecto, Marta. No, muchísimas gracias. Mucha información en poco tiempo. Desafortunadamente, no podemos alargarla más, pero yo me tomé la tarea de ver aquí algunos temas importantes. Tú acabas de decir uno de esos, y es que pues obviamente para ciudades inteligentes necesitamos pues una gobernanza inteligente. Eso me parece muy al lugar, muy importante. Tomé aquí algunos datos importantes. Obviamente el primero es que hay mucha gente que está migrando a las ciudades. Eso quiere decir que cada día las ciudades son más grandes, y obviamente esto conlleva los retos, ¿no? De buscar mejorar la calidad de vida de todos los que viven en unas áreas tan pequeñas. Y finalmente tengo aquí otro par de temas importantes que extracté. Pues dejé pasar varios porque es mucha información, pero definitivamente eso que dijiste de la privacidad, que es muy importante, porque si no hay privacidad probablemente no va a haber confianza, y si no hay confianza probablemente el tema no avance. Entonces, muchísimas gracias, Marta, excelente presentación. Digamos que mucha información, como te dije. Yo quería abrir ya la sesión de preguntas. Hay algunas ya aquí en el chat. Yo quería arrancar con solo una, y es preguntarte a ti, ¿cómo estamos en el contexto internacional? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva y obviamente desde tu conocimiento? Sí, bueno, vimos algunas iniciativas de Smart Cities, ya organizaciones internacionales como la OECD, la OEA, organizaciones como la NIST, están empezando a impulsar que esto pase, ¿no? Que pasen estas iniciativas y se ven dos temas, dos tipos de implementaciones. Una donde se empiezan a trabajar en iniciativas focalizadas, por lo general en países desarrollados, sobre todo en Europa y en Asia, que pues tienen mucho avance en este tema de innovación, como vimos al principio. Entonces, uno es empezar a implementar y arreglar lo que existe, ¿sí? Digamos, tengo el tráfico, lo voy a mejorar. La otra es crear ciudades desde cero, porque es que implementar algo sobre una ciudad que existe, eso es un reto bien grande, ¿no? Ya con la gente ahí, que no puedo parar el tráfico, o sea, con todo, es como cuando cierran una calle y empiezan a construir algo nuevo, pues eso se genera un caos. Entonces, están los países creando ciudades, pero como tal, o sea, hacen los edificios y todo de cero para que sea más sencillo, pero obviamente pues eso requieren inversiones de miles de millones de dólares para eso, y eso de tener un retorno. Y lo que hemos visto actualmente es que, como les explicaba, en algunos países ricos como Corea y como los Emiratos Árabes, han hecho esto y pues la gente no se ha querido ir a vivir allá por los costos y porque pues a nadie tampoco le gusta que lo controlen, ¿no? Entonces, esto es como lo que está pasando actualmente, ¿no? Y están implementando estos nuevos marcos de ciberseguridad porque se han dado cuenta, pues obviamente que la privacidad es como, y los datos es el primer factor que va a estar expuesto, ¿no? Y esos retos de guardar los datos, pues requiere toda esa arquitectura, ¿no? Multinivel, que esté protegida para que, pues en realidad las iniciativas de Smart City avancen. No, perfecto, Marta. Muchas gracias. Muy clara la respuesta. Aquí tenemos a Edna Liliana, que quería complementar un poco un tema de iniciativas que se están trabajando aquí en Colombia. Edna Liliana, bienvenida, y si quieres puedes contarnos un poquito sobre la pregunta que hice ya en el contexto de Colombia. Gracias. No tiene audio. Edna, ¿está sin audio? Ya, hola, buenas tardes para todos. ¿Me repites qué pena, Henry, la pregunta? Sí, estábamos hablando del contexto
donde estamos hoy en día, digamos que cómo estamos frente a la parte internacional. Ya Marta, digamos, de alguna manera dio su visual, obviamente de su experiencia. Entonces la idea era complementarlo con lo que tú me estabas comentando de la parte de las iniciativas que estamos llevando aquí en Olimpia. Vale, bueno, para contarles, en Olimpia ya estamos trabajando en esos temas. Tenemos una línea que se llama Security Center. En esta línea contamos con 3 plataformas enfocadas al tema de seguridad. Seguridad física, seguridad cibernética y una plataforma que busca el entrenamiento de esos conceptos de ciberseguridad, interiorizarlos en los ciudadanos y también en funcionarios de empresas. ¿De qué tratan estas 3 plataformas? Smart City es una plataforma que está concebida en buscar fortalecer la seguridad pública y privada, como lo veíamos con Marta. Este es un concepto que debe estar desplegado en estos 2 ámbitos, que interconecta en este momento equipos IoT, los cuales pues están generando, están siendo, al estar integrados con la plataforma, tienen unas analíticas y estas analíticas generan unas alertas que permiten la reacción oportuna del personal de monitoreo de nuestro Cyber Fusion Center y permite que ellos reaccionen oportunamente frente a cualquier evento que se pueda presentar que afecte el bienestar de las personas o que afecte una infraestructura física o crítica como tal. También contamos con una segunda plataforma que se llama CyberDex. CyberDex tiene una relación muy cercana con Smart City, como lo estábamos viendo con Marta. Todo el mundo, todo el tema Smart City es una integración de dispositivos IoT con plataformas en redes, infraestructuras, que si estas no están siendo monitoreadas y controladas, pues son muy vulnerables para cualquier ataque. Entonces, con CyberDex nosotros presentamos una plataforma para que los ciudadanos, las mismas empresas puedan reportar cualquier evento que se pueda presentar en el mundo cibernético. Contamos con especialistas que dan gestión y respuesta a incidentes, ¿sí? Y estos especialistas los tenemos ubicados en nuestro Cyber Fusion Center, un espacio físico donde tenemos varios video walls donde ellos están monitoreando eventos físicos y eventos cibernéticos y están atendiendo y dando respuesta a los mismos. Y por último, como les mencionaba, tenemos una plataforma Cyber Security Campus. Esta plataforma lo que busca es concientizar, es también sensibilizar y formar a los ciudadanos en todos los conceptos que tienen que ver con los temas de seguridad digital. Perfecto, Liliana. Muchísimas gracias. Muy claro. 3 productos en Olimpia: Smart City, Cybersecurity y CyberDex. Vamos a pasar a las preguntas que hicieron los usuarios, nuestros asistentes. Aquí en el chat tenemos la primera, Marta. Por favor, no se van a retirar, que vamos a hacer un concurso. Terminamos estas preguntas rápidamente y hacemos un concurso. Y se van a llevar una grata sorpresa. Entonces, la primera pregunta, Marta, es de Alba Lilia. Dice, en las Smart Cities, ¿cómo se maneja el concepto de economía colaborativa? ¿O eso no aplica? Bueno, uno de los componentes de las Smart Cities es la parte económica, como lo veíamos en el gráfico, ¿no? Entonces sí, aplica. La idea es que haya, con este tema de sensores y actuadores y controles, pues se pueda hacer economía colaborativa, que se pueda compartir bienes y recursos usando los aplicativos. Hay veces que se dice que un tema, una aplicación casi que Smart City, son estas plataformas donde se ofrecen bienes que uno necesita para que otros también los compren, ¿no? Usando unas redes de información, plataformas, dispositivos IoT, localizadores, GPS. Yo puedo saber dónde me queda más fácil comprar, dónde más puedo acceder a ciertos recursos. Entonces, todo lo que sea compartir recursos puede ser una iniciativa de Smart Cities. Perfecto, Marta. Muchas gracias. Hay varias preguntas. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Alba Liliana hace otra pregunta
pregunta que cuál es el mayor riesgo del manejo de los datos centralizados, si no se cumple la función social para la cual se han creado y el gobierno de este dato es deficiente. Es decir, lo que tú hablabas de confianza, como alineado por ese lado. Si no se tiene algo bien estructurado, pues puede afectar la confianza. ¿Entendían la pregunta por ese lado, Marta? Sí, muy buena la pregunta porque es como cuando yo dejo todo en un solo recipiente. Si ese recipiente se daña, pues ahí se fue todo, ¿no es cierto? O sea, lo estoy hablando porque sé que aquí no hay técnicos, entonces, obviamente, si yo dejo toda la información en un solo lado, pues los riesgos de seguridad son amplios, ¿no? Entonces, ahí tengo que usar otro tipo de herramientas. Obviamente, herramientas como encriptación, ¿sí? Herramientas como el Bitcoin, herramientas de datos, de herramientas biométricas para yo poder saber quién en realidad tiene acceso a la información, controles de acceso muy de alta tecnología. Entonces, sí hay, eso es un problema, pero pues también la idea es que hay una solución, ¿no? Hay herramientas tecnológicas que nos van a permitir y que están avanzando ahorita para yo poder, pues si tengo esos datos que finalmente se van a tener, pues los pueda asegurar, ¿no? Entonces, nos toca usar también estas nuevas tecnologías como el blockchain y todo esto para poder asegurar esa información. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Aquí viene otra de Marcela Molina. ¿Cómo conectamos las iniciativas abordadas en la presentación con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la nueva agencia urbana? Y más con el compromiso de cada país por disminuir los efectos del cambio climático. No, pues digamos, el estudio que yo mostré cierta parte, que es de la OECD, está basado en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y casi que, como les dije al principio, la misión y la funcionalidad y la meta de crear una ciudad inteligente debe ser al final que tengamos una ciudad sostenible, ¿no? Que sea sostenible y la mayoría de iniciativas lo que quieren es aprovechar y controlar y mejorar el uso de estos recursos, sobre todo ambientales, ¿no? La inclusión de la gente, digamos, pobre en todo esto para que todo sea más sencillo y la equidad, ¿no? Entonces, digamos, todos estos objetivos casi que son, estas iniciativas pueden ayudar a soportar la mayoría de estos objetivos, sobre todo a que seamos una ciudad o un país o un mundo más sostenible. Perfecto, Marta. Muchas gracias. Lucas Giraldo hace un comentario muy al lugar, que efectivamente entre más dispositivos, obviamente más información, pero también más vulnerabilidades. Importante, sí, también fue un tema que salió de tu charla. Cristian Mendieta nos hace un comentario. ¿Qué puente se usa para conectar todos los datos creados en diferentes formatos que necesitan interoperar entre sí para beneficio de la ciudad? Más o menos entendería que es la pregunta de cómo está estandarizado, si está o no estandarizados todos estos protocolos. Bueno, digamos que en este momento, pues se usan los mismos protocolos de comunicación o de transporte de información, ¿no es cierto? No, digamos, no se han inventado unos nuevos para las Smart Cities, estamos usando las tecnologías que existen. Entonces, en realidad, pues aquí lo que se puede usar es innovación, nos toca empezar a hacer temas de innovación y desarrollo para que hayan plataformas eficientes, porque en realidad pues debe haber temas de criptografía y temas de protección de información para que esto fluya, porque pues los sistemas de transmisión y protocolos de intercomunicación de datos pues son los mismos, no se han creado ningunos diferentes. Perfecto. Y aquí Claudia Patricia Muñoz nos dice, es una pregunta un poquito larga, habla de en Colombia la apropiación digital se aumentó significativamente por la pandemia. Creo que eso ha pasado también a nivel mundial, pero de pronto en estos países ha sido más marcado, por lo que entiendo. Sin embargo, digamos, ella pregunta si se podría dar oportunidad en la construcción de ciudades inteligentes. Digamos, por esto la pandemia, yo creería que sí, pero la pregunta viene aquí más adelante.
donde dice qué tan preparadas están las ciudades que se proyectan como inteligentes para enfrentar una crisis como esta. Muy buena pregunta. Pues obviamente, si nosotros tuviéramos implementado estas iniciativas, hubiera sido más sencillo, ¿no? Simplemente en Colombia tratamos de implementar, bueno, se trató de implementar una app para saber y retener, como recoger esa información de dónde estaba la persona, tener la información, su historia médica, y pues la reacción en realidad de desconfianza hace que la gente no llene esto. Entonces, más que de pronto, obviamente tecnológicamente, digamos, países como Colombia, pues no estamos preparados, ¿no? Pero otros países vimos cómo eso sí fluía, cómo podían hacer esos cercos epidemiológicos muy rápidamente, porque pues tenían ya toda la tecnología implementada, ¿no? Sensores, cámaras, detecciones digamos, que puedes de decidir o ver rápidamente dónde está tal persona, qué personas estuvieron a tu alrededor, entonces definir quién era exactamente. Digamos que esas tecnologías pues sí existen y están en algunos países, ¿no? Aquí pues hasta ahora estamos implementando eso con reconocimiento facial, temas, temas biométricos, pero pues digamos que no está muy amplio en Colombia, pero hubiera sido muy importante haber tenido iniciativas de estas, ¿no? Implementadas en países como el de nosotros. Perfecto, Marta, muchas gracias. Un comentario de Fabián Alberto Durán, muy al lugar, habla de XROT, que es el estándar de Estonia para temas de interoperabilidad, muy seguro, lo están adaptando y aquí creo que el MINTIC lo adaptó. Y la última pregunta, que es de Clayton Clark, que dice, buenas tardes, el tema de las ciudades inteligentes es algo que involucra directamente a los ciudadanos. ¿Cómo hacemos para que estos se involucren de manera activa sin que sientan que están entregando información de más o que pierden el control de la misma? Muy buena pregunta. Sí, pues eso era lo que yo les decía, ¿no? Debe haber un modelo de confianza, porque es que desafortunadamente lo que el ciudadano siente es desconfianza. Y esa es la palabra cuando yo hablo, la palabra clave para esto, para que esto funcione. Primero, pues capacitarlos, ¿no? Capacitarnos, diré todos, saber de qué estamos haciendo, pero la confianza que muestre este tipo de soluciones donde veamos que no es solo información para cierto sector, que puede ser el gobierno, o para cierto proveedor, sino que es algo que en realidad va a fluir en diferentes escenarios. Y así podemos tener y generar esa confianza. Yo creo que eso es, o sea, una iniciativa debe ser que genere confianza y que en verdad yo sienta que me está retribuyendo en algo, ¿no? Que en verdad me está sirviendo para algo. Debe haber algunos aplicativos que sean para el ciudadano, porque es que a veces también creamos como unas soluciones por allá que hacen y resuelven cosas, pero que al final al ciudadano a pie pues ni le va ni le viene o no le afecta. Entonces, cuando yo veo empezar a prestar servicios que en realidad el ciudadano normal le llegan y ve que son seguros y que no tienen que ser toda la solución, de que él pudo llegar rápido a su trabajo, eso tan sencillo como eso, sin necesidad de perder tiempo esperando un bus o que los semáforos se adecúan al tráfico y él llegó rápido. Finalmente él llegó rápido. ¿Cómo? No sabe, pero llegó a tiempo. Entonces, cosas como esas que sean sencillas para el ciudadano y que él va a empezar a confiar en el sistema, ¿no? Obviamente que también vea que no está pasando nada con su información, pero creo que esas dos cosas, servicios sencillos para el ciudadano y la confianza que se le transmite y la capacitación que se le dé, pues eso va a hacer de que estas iniciativas puedan fluir. Perfecto, Marta, muchísimas gracias. Muy claras esas respuestas. También vi que hay muchas preguntas, ya terminamos, pero no quería dejar ninguna pendiente porque me parecieron todas muy buenas y muy alineadas con lo que tú explicaste.